Luli, muchas gracias. Estamos con el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, exactamente. Cafiero, gracias por recibirnos en su despacho. Bueno, las medidas apuntan a hacer cumplir, lo que es lo que se interpreta, ¿no? A hacer cumplir mejor lo que ya se venía cumpliendo y que mejoró un poco los índices en estas 2 semanas, ¿no? Sí, ¿qué tal? Fundamentalmente lo que se está trabajando es en las medidas que se presentaron, algunas que visiblemente dieron resultado porque fueron posible fiscalizarlas puntualmente, todo lo que tiene que ver con nocturnidad. Hemos visto cómo esas medidas han hecho posible que esta curva de contagio, que la aceleración de los contagios que veníamos teniendo durante semanas se haya detenido e incluso empiece a bajar. Eso es un dato positivo, no solo por la medida de gobierno, sino porque hubo un gran acompañamiento de la comunidad y la sociedad en su conjunto, y eso es lo que permitió que no se siga. Nosotros veníamos con una tasa de duplicación de casos muy pronunciada. Eso se detuvo, producto de las medidas que tomó el presidente a principios de abril y hace 2 semanas, digamos, ¿no? Para la zona del AMBA. Efectivamente, lo que se sigue trabajando hoy va a ser el detalle último del decreto de necesidad de urgencia que se va a estar firmando por la tarde. Los escucha Cafiero. Cafiero, ¿cómo le va? Diego Iglesias lo saluda. Una pregunta para aclarar algo de lo que mencionaba el presidente de la Nación, es en torno a los comercios no esenciales. ¿En qué zona? En la zona de alarma epidemiológica, es decir, en las zonas más complicadas del país. La pregunta es, en esas zonas, los comercios no esenciales, que pueden trabajar de 6 de la mañana a 7 de la tarde, ¿solamente pueden hacerlo atendiendo al público desde la puerta? Es decir, ¿no se pueden ingresar a los locales comerciales? No, eso es como está hoy, que continúa con posibilidad de atención al público dentro del local con un aforo del 30%, o sea, Bien. Solamente pueden tener hasta el 30% de lo que sería el aforo de un local comercial. Lo que sí se hace es solamente para el rubro gastronómico. Sí, el rubro gastronómico en el área de alerta epidemiológica solo puede atender en el exterior. Claro. ¿Cómo le va, Cafiero? Luli Trujillo lo saluda. Le quiero preguntar por el tema de los permisos, porque ya estamos recibiendo muchísimas preguntas que tienen que ver con si hay que renovarlos, qué pasa con lo que es el trabajador esencial a diferencia del permiso por 24 horas, si es para utilizar transporte público o si es para cruzar un control de seguridad. ¿Qué va a pasar con eso? Los permisos siguen vigentes. Quien tiene el permiso integrado al celular con la aplicación Cuidar, permanentemente le va solicitando la actualización de los datos, de la información. Es muy sencillo, así que quien lo tiene integrado ya sabe de lo que le hablo porque lo tiene vigente. Quien en su momento lo hizo por el portal, por la página de Argentina Gobar y lo imprimió, bueno, eso tenía una fecha, si se fijan tiene una fecha de vigencia ese permiso. Y ese permiso quizás el que está impreso lo tengan que volver a hacer. Pero claro, bueno, el permiso lo que indica es aquellos que están autorizados a utilizar el transporte público, aquellos que están autorizados porque son esenciales a estar por afuera del horario de restricción y también aquellos que tienen autorización porque tienen algún trabajo con alguna actividad autorizada y también se pueden estar desplazando. Cafiero, justamente en relación a esto último que usted estaba comentando, las actividades autorizadas, cuando salga el DNU, ¿puede ser que haya alguna novedad respecto justamente a esta gran cantidad de actividades autorizadas que hasta el momento están vigentes? ¿Puede haber algún tipo de reducción de las mismas? Ya sabemos que los trabajadores esenciales seguirán tal cual están, por lo que usted ha comentado, pero esta extensión de actividades autorizadas que ha ido creciendo con el tiempo para circular en transporte público, ¿puede llegar a reducirse? No, a ver, transporte público, los que pueden utilizarlo son los esenciales, que fue lo que pasó siempre el año pasado, y actividades autorizadas, claro, que son fundamentalmente 2 las que pueden utilizar el transporte público. Una es las trabajadoras de casas particulares y el otro son el personal docente, que sigue estando, se sigue trasladando el personal docente. Las escuelas no están cerradas, las escuelas todavía sostienen cierta, si bien las clases son virtuales o remotas o a distancia,
Sigue habiendo personal docente que se tiene que trasladar, no todo obviamente, pero sí con turnos que se trasladan porque muchos en el conurbano, por ejemplo, hacen de ahí un ámbito donde se pasan fotocopias o se pasan tareas o se revisan ciertas cosas, digamos, ¿no? Eso está sucediendo. Pero eso es lo que está autorizado hoy para el transporte público y eso es lo que continúa. Después, por ejemplo, hoy me hacían referencia a los trabajadores de la construcción. Bueno, los trabajadores de la construcción, quien está llevando adelante una obra, tiene que darles el transporte en términos privados a los trabajadores de la construcción, los que están Pero usted haciendo sabe, las obras. Cafiero, que esto en la práctica no ocurre. No, yo sí sé que ocurre, en su gran mayoría ocurre. Quienes están llevando adelante una obra tienen la obligación de darles el transporte, de pagarles el transporte a los trabajadores que están haciendo esa obra. El obrero de la construcción no están... debería utilizar transporte público, entonces. No, y debería sí continuar con su tarea y el transporte del trabajador de la construcción debería ser dispuesto por el empleador. Así está establecido. Bueno, lamentablemente esto en los testimonios que recogemos generalmente en Constitución, por ejemplo, muchos de los que se suban a un colectivo son obreros de la construcción. A eso voy, que no es responsabilidad del trabajador en este caso, que tiene que ir a buscar el mango del día a día, sino del empleador que nos hace responsable. El empleador se lo tiene que dar. Bueno, el empleador se lo tiene que dar y ese trabajador, aprovechando esta comunicación que tengo con vos, es importante que lo sepa, que el trabajador puede exigirle a su empleador que le ponga el transporte privado. Cafiero, Diego Iglesias y quien le habla, tenemos que retirarnos porque finalizó nuestro horario, pero siguen en diálogo con Lucila Antini y con Adrián Saloña. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Cafiero, buen día. Gracias por estar del otro lado. Bueno, a ver, yo quiero decir lo siguiente, ¿no? Porque casi todos los países que se vieron o estuvieron ahogados en un tsunami de casos tomaron, estas medidas democráticas que está tomando el presidente, medidas de restricción. Pero quiero leerle un tuit de Patricia Bullrich, porque es la presidenta del principal partido de la oposición. Acaba de decir Patricia Bullrich, hacen lo mismo, dará los mismos resultados. Pérdida de empleo, pobreza, tragedia educativa y todo esto sin horizonte de vacunación. Otro año a la deriva, acaba de decir Patricia Bullrich en relación a los anuncios del presidente de esta mañana. A ver, no voy a adjetivar ni mucho menos. Lo que voy a hacer es una cosa muy sencilla que todo el mundo lo va a entender. Acá hay dirigentes políticos que están jugando a la política con la pandemia, hay dirigentes políticos que lo que están haciendo es jugar a la elección, están buscando un efecto electoral con la pandemia, con la utilización de la pandemia, de la angustia de la gente, de la angustia de todos los argentinos y argentinas. Están buscando enojar más a los enojados, buscando un efecto electoral, no otra cosa. Y también hay una parte de la dirigencia política que lo que está haciendo es decirle lo que quieren escuchar, decirle a la gente lo que quiere escuchar. Y hay otra parte de la dirigencia política que lo que está haciendo es tomar medidas de cuidado para salvar vidas. Esa es la diferencia. Bueno, el tiempo pasará y cada uno deberá rendir cuentas por las acciones que tuvo. Cafiero, ¿cómo le va? Lucila Antini lo saluda. En relación a esto último que usted está planteando y que planteó de hecho también en el discurso Alberto Fernández, habló de especulación política. Las medidas que se toman, en su caso, decía, no son por especulación política. La primera pregunta es si cree que, por ejemplo, la judicialización sobre la presencialidad de las clases en el caso del gobierno de la ciudad tuvo que ver con esta especulación política, pensar más en la elección que en la situación sanitaria. Y por otro lado, y en relación también a este tema, ¿cómo se llegó finalmente ayer a última hora a la determinación de continuar con la suspensión de la presencialidad cuando en alguna oportunidad se había hablado de que podía llegar a ser una presencialidad administrada? La presencialidad administrada tiene que ser un compromiso ciudadano, un compromiso de las autoridades políticas también, de que tenemos que bajar los casos. Con 2.600 casos en la ciudad de Buenos Aires no hay posibilidad de que el sistema de salud resista, de que el sistema de salud no colapse. Esa es la realidad. Claro. Es un dato objetivo, es un dato epidemiológico, sanitario, objetivo. Con tantos casos no se puede. Entonces, lo que yo creo que es fundamental de lo que me estás diciendo con respecto a si existió o si existe una utilización política o de especulación política,
Lo que existió, yo creo, de parte de la Ciudad de Buenos Aires fue un error de diagnóstico, un desconocimiento de cómo venía surgiendo la curva y la velocidad de contagios en su mismo territorio y de cómo se venía impactando esa subida de casos en las unidades de terapia intensiva que se venían cada vez poniendo más estresadas, tensas y al límite. Eso se sumó, sí creo, a judicializar una medida sanitaria desde una óptica que no es real. Se buscó discutir cuestiones educativas cuando lo que estamos discutiendo son cuestiones sanitarias. ¿Cómo le caería al gobierno, Santiago, la decisión del jefe de gobierno de suspender parcialmente la presencialidad? Hoy Larreta va a hablar a las 5 de la tarde y en principio, esto se va a confirmar con el correr de las horas, la secundaria volvería a la virtualidad y seguiría con presencialidad la primaria, el nivel inicial y el jardín maternal. ¿Cómo cree que va a caer este gesto político si Larreta va en ese sentido? No hay gestualidades políticas. El presidente de la Nación toma decisiones para toda la Argentina. Escuchó a todos los gobernadores y gobernadoras, escuchó a los especialistas, escuchó a los epidemiólogos, escuchó a psiquiatras, psicólogos, a toda la mesa de especialistas, escuchó a sus ministros y ministras, a las autoridades en las que él delegó la gestión de ciertas áreas y tomó una decisión con mucha determinación, sin evaluar costos políticos, sin estar especulando sobre la próxima elección. Acá hay un gobierno que no está pensando en un posicionamiento político o electoral, está pensando en salvar vidas de los argentinos y argentinas, esa es la gran diferencia. Entonces el presidente toma estas decisiones y las toma para todo el país. Bueno, en el país hay zonas, la Argentina es el 8º país más grande en términos de extensiones del mundo, con lo cual pretender que una medida pueda abarcar a todos no es entender la diversidad que hay en nuestro país. Entonces toma medidas objetivas para los lugares que tienen medio riesgo epidemiológico, alto riesgo epidemiológico y para los lugares que están en alerta epidemiológica y sanitaria. Sobre eso son medidas objetivas que se tienen que ir tomando. En relación a esto, Santiago Cafiero, la pregunta es porque también adelantó el presidente, esto me pareció un punto importante del discurso esta mañana, de que van a enviar al Congreso un proyecto de ley para poder justamente tomar medidas, tanto él como en su facultad de presidente de la Nación, como los gobernadores de las distintas provincias del país, en función de los índices que otorga la ciencia, ¿no? Y que, por tanto, esto no sea una cuestión de especulación política como puede suceder en algunos casos. Confirmar esta situación de si van a estar enviando este proyecto al Congreso y cuándo podría ser eso, ¿no? Este gobierno siempre apostó y apuesta al diálogo político. Entendemos que la política es la que debe resolver este tipo de cuestiones y es la política la que tiene que dar respuesta, así como dio respuesta durante el año pasado. El año pasado realmente la política trabajó, funcionó, coordinó, quienes tenían cargos de gestión, quienes tenían responsabilidad de gestión, siempre tuvieron una actitud colaborativa. Hoy la gestión de la pandemia sigue siendo colaborativa. Las vacunas que el presidente gestiona, compra, trae y distribuye en todo el territorio nacional no se hacen con ningún tipo de discriminación. Las vacunas se reparten equitativamente en todo el territorio nacional para que la campaña de vacunación más grande de nuestra historia avance, sin pensar ni decir en qué distrito hay más o menos afinidad. Lo mismo con los respiradores, lo mismo con las obras que se están haciendo de ampliación de infraestructura hospitalaria para que haya más capacidad para dar respuesta a la pandemia. Ahora estamos en la segunda ola, tenemos récord de casos, tenemos récord de muertes y de fallecimientos, tenemos que tomar medidas. No hay tiempo para la especulación política, no hay tiempo para la especulación electoral. Y es el tiempo de la política, no es el tiempo de la judicialización. Claro. Pero ¿cuándo cree que se puede mandar este proyecto al Congreso para que así sea? Y nosotros en el proyecto lo que vamos a hacer es exhibir con mucha claridad cuáles son los parámetros con los que tomamos decisiones, cuáles son los indicadores con los que nos valemos para tomar decisiones. Que ello vaya al Parlamento y que se debate y que se discuta y que si se quieren agregar otros parámetros, otros indicadores que quizás nosotros no hemos visto, bienvenido sea, pero que se debata democráticamente
allí, que es la casa donde se debe generar los mayores consensos políticos. El sentido del mensaje del presidente también apuntó, ministro, a dos cuestiones, ¿no? Confirmó la no presencialidad en el AMBA y también habló de la fiscalización, ¿no? Un mayor control a las medidas dispuestas por el Poder Ejecutivo, una medida sanitaria tan importante en este contexto. ¿La población lo va a notar esto? ¿Habrá más fuerzas de seguridad haciendo, bueno, uso de su poder para que se cumpla a rajatabla las medidas presidenciales? Bueno, es que también ahí es donde necesitamos consenso, donde necesitamos acompañamiento y coordinación. Las fuerzas federales tienen una capacidad de fiscalización que la vemos desplegada en muchos lugares de la Argentina y sobre todo acá en las zonas del Gran Buenos Aires. Ahora, esas fuerzas federales tienen que poder coordinar las acciones de control con las fuerzas provinciales y con las fuerzas locales. Y esa es la tarea de la política, esa es la tarea de ponerse de acuerdo dónde se van a poner los retenes, dónde se va a hacer efectiva la coordinación en los controles. Y ahí necesitamos, obviamente, de la coordinación precisa entre el gobierno nacional, provincial y municipal. Chicos, si me permiten, quería preguntarle al ministro Cafiero, con estas medidas que se tomaron hace 15 días atrás, se logró un amesetamiento en el número de casos que dio una tregua. Sigue siendo alto porque el sistema sanitario no resiste que se continúe en ese número de casos alrededor de 25, 27, 30.000. Digo, con estas nuevas medidas, ¿en cuánto esperan ustedes que de acuerdo con lo que conversaron con los especialistas, que se empiece a revertir la situación, es decir, que la curva empiece definitivamente a bajar? Gracias. Hay dos cuestiones que nosotros tenemos que tener en cuenta. Por un lado, las medidas de cuidado que se toman también son en una dirección, bajar la cantidad de circulación, fundamentalmente de personas. Esas medidas que son estrictamente sanitarias a lo que apuntan es a disminuir la cantidad de contagios y a revertir esta curva que venía muy acelerada de contagios y que estaba sobrecargando el sistema de salud. Eso por un lado. Por otro lado, ese tiempo es utilizado en la campaña de vacunación. Por eso nosotros durante el mes de abril logramos, con el objetivo que había puesto el presidente, logramos vacunar el 70% de los mayores de 70 años en la Argentina. Avanzamos también en los mayores de 60 años, llevamos el 50% de los mayores de 60 años, de entre 60 y 69 años, vacunados en todo el territorio nacional. A partir de la semana que viene vamos a empezar también a focalizar con mucha determinación la vacunación en mayores de 60, para así atacar el mayor rango etario donde este virus ha demostrado su mayor incidencia en letalidad, su mayor letalidad. El rango etario de mayor de 60 años es donde todo el aprendizaje que tuvimos desde el año pasado, en ese rango etario la letalidad es cuando aumenta. Entonces tenemos que hacer esta campaña de vacunación focalizada en esos sectores etarios para bajar la letalidad, para que haya menos muertes. Juan. Hoy escuchábamos el mensaje del presidente. Obviamente todos comprendemos la situación sanitaria que es gravísima, pero escuchando el mensaje del presidente, muchos también llegamos con la economía, con la billetera un poco cansada. Creo que muchos argentinos están muy golpeados en términos económicos, sobre todo los trabajadores. Y en el mensaje del presidente, claro que veíamos que quiere atender la situación social que es complicada, la indigencia, la pobreza, la marginalidad, con los distintos planes sociales. Pero la pregunta mía, ministro, va en relación a la situación de los trabajadores que están muy endeudados, la situación de agotamiento del salario con el aumento de precios que no se ha podido controlar. ¿Hay alguna medida más? Porque por ahí las medidas con el repro por ahí no llegan a satisfacer a los empresarios, los pequeños empresarios. ¿Va a haber alguna medida más con respecto a los créditos, las familias con la tarjeta de crédito endeudada? La situación económica es muy crítica. Claro que no supera la sanitaria, pero yo quiero enfocarme sobre eso, sobre si va a haber alguna ayuda más profunda a la familia argentina como sucedió el año pasado.
Sí, a ver, justamente el presidente hizo referencia a los 300.000 millones de pesos, casi un punto del PBI que estamos aplicando en los programas. Algunos programas tienen que ver, como bien decís vos, Juan, orientados hacia los sectores sociales o informales de la economía. Entonces allí lo que nosotros venimos trabajando es, como no estamos tomando medidas de restricción generales que impactan sobre lo general, sino sobre lo particular, lo que venimos trabajando es de modo más focalizado en esos sectores y de modo también sostenido, porque tampoco se puede resolver con una sola medida o una medida de una sola vez. Entonces lo que venimos haciendo allí es un trabajo más focalizado y más sostenido sobre esos sectores, sobre los sectores populares, sobre los sectores de las economías informales. Venimos trabajando con la ampliación de la UH sobre los jóvenes, hemos ampliado y venimos ampliando a 1 millón las becas Progresar, venimos también trabajando sobre la economía popular o informal, el programa Potenciar Trabajo, que lo venimos ampliando. Hemos dado el 50% para la tarjeta alimentar de aumento, ahora teniendo en cuenta el aumento de precios al que hacías referencia y la accesibilidad que tienen los sectores populares hacia ahí. Y después, en cuanto a los trabajadores formales o a los monotributistas, lo que también se determinó es trabajar en el programa de recuperación productiva. El programa de recuperación productiva lo que hace es ayudar a las empresas a que paguen los salarios de los trabajadores formales. Se les da hasta 18.000 pesos y lo que se busca allí es justamente compensar y aliviar aquellos sectores fundamentalmente que han tenido una merma en su facturación, producto de la pandemia o producto también de las normas y de las que se deben cumplir en términos de nocturnidad. Por eso allí tenemos mucho sector gastronómico, hotelero, de turismo, tenemos mucho ahí. Se han inscrito durante el mes de abril 10.000 empresas y pensamos, bueno, en mayo naturalmente que este programa va a continuar y se va a seguir ampliando. Ahí se inscriben los 300.000 millones de pesos que el presidente ha destinado a todos estos programas. Cafiero, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mauro Albornoz te saluda. Le quiero preguntar puntualmente por el acuerdo con el laboratorio AstraZeneca. Sabemos que hay mucha preocupación con respecto a que empiecen a llegar, ¿no? Porque es uno de los mayores acuerdos que tiene la Argentina con los distintos laboratorios. Hoy tenemos la llegada del vuelo Sputnik V, pero ¿se sabe si va a avanzar un nuevo acuerdo o una nueva llegada de AstraZeneca? Mira, el acuerdo es el contrato que se firmó, que el laboratorio tiene que cumplir con las dosis que se comprometió. Nosotros compramos en AstraZeneca 22 millones de vacunas y las estamos esperando, lógicamente. Estamos esperando que esas entregas se hagan lo más pronto posible. Permanentemente venimos trabajando sobre los distintos laboratorios para acceder a nuevos contratos y que nos permitan recibir con más velocidad las vacunas. La Argentina compró 65 millones de vacunas. Hasta acá llegaron 10 millones. Todavía falta un largo trecho, pero somos muy esperanzadores con el efecto que está provocando la vacuna. La vacuna realmente es la esperanza, la vacuna realmente es lo que salva la vida, la vacuna realmente es lo que nos va a permitir dar vuelta a la página. Seguimos en negociaciones. Si vos me preguntás o una fecha precisa, realmente no la tenemos todavía. Lo que hemos consensuado siempre en todo el equipo de salud es avanzar en la comunicación de las entregas de vacuna cuando ya tenemos prácticamente el avión cargándose en el extranjero y volviendo. Por eso es importante lo que sucedió ayer con las vacunas de Sinopharm y es importante lo que está sucediendo hoy con las vacunas de Sputnik. Cada entrega de vacunas que llegan a nuestro país son argentinos y argentinos que se inmunizan y que realmente empiezan a cambiar toda su angustia por esperanza. Bien, gracias Santiago Cafiero por este contacto. Le mandamos un abrazo y gracias también a Bernardo Maniago por el móvil desde la Casa de Gobierno, pero nos vamos rápidamente.